Hola a todos, seguimos con Guillermo y Marcelo en las Heras con el tema de sistemas de ecuaciones lineales y vamos entonces a ver cuál es el método que nosotros creemos más apropiado para la resolución de un sistema de ecuaciones. Ese método es el método de Gauss, que consiste simplemente en llevar a la matriz ampliada de un sistema S a su forma escalonada en filas. Algunos preferirán hacerlo en forma escalonada en filas reducida, utilizando de manera sistemática las operaciones elementales sobre las filas que habíamos visto en los videos anteriores. Y lo que queremos es obtener un sistema equivalente resultante S', cuya resolución sea inmediata. En nuestro ejemplo, tenemos un sistema de dos ecuaciones con tres incógnitas, que ya sabemos, por haberlo trabajado, que cada una de esas ecuaciones se corresponde a la ecuación de un plano. Y como podemos ver, la ecuación número 1, nuestro plano número 1, tendría una normal 2 menos 1, 3, y el plano 2, una normal 4 menos 3, 7, que como no son proporcionales entre sí, impide que los planos sean paralelos y por lo tanto su intersección tiene que ser una recta, con lo cual este sistema obviamente tiene que ser un sistema compatible e indeterminado y la solución obviamente ser una recta. Bueno, vamos a ver cómo lo trabajaríamos con el método de Gauss, no de la manera que lo hicimos cuando trabajamos con las intersecciones entre planos. En el caso del método de Gauss, armaríamos la matriz ampliada, que sería 2 menos 1, 3 menos 1 en la primera fila, 4, menos 3, 7 y menos 3 en la segunda fila. Esta entonces sería nuestra matriz ampliada. Y vemos que no hace falta hacer la escalonada reducida en filas, porque en la primera columna tenemos un 2 y un 4, como el 4 es múltiplo de 2, podemos lograr el 0 que necesitamos haciendo simplemente fila 2 más menos 2 veces la fila 1. De esa manera nos quedaría 2 menos 1, 3 menos 1 y 0, menos 1, 1 y menos 1. Y esta ya sería una matriz ampliada equivalente. Y esta matriz ampliada equivalente ya está escalonada. Podemos ver entonces que el rango de la matriz A nos va a dar lo mismo que el rango de la matriz M, esto es 2, que el número de variables era 3 y que el teorema de Roger-Frobenius efectivamente nos está diciendo que esto es un sistema compatible indeterminado. De la fila 2 podemos extraer la ecuación que nos dice que menos x2 más x3 es igual a menos 1 y podemos despejar fácilmente x3 como x2 menos 1. Y la primera fila de esa matriz resultante nos da la ecuación 2 veces x1 menos x2 más 3 veces x3, pero podemos poner directamente donde dice x3, x2 menos 1, igual a menos 1. Podemos operar con ese menos 3 y entonces nos quedaría 2 veces x1 menos x2 más 3x1 menos 3 igual a menos 1. Obviamente el menos x2 más 3x2, acá puse un 1 y es un 2, nos va a dar 2 veces x2. Y entonces esto es simplemente 2x1 más 2 veces x2 menos 3 igual a menos 1. Y podemos despejar diciendo 2 veces x1 igual a menos 2 veces x2
más 2, que sale a ser menos 1 más 3, y dividiendo por 2, nos quedaría que x1 tiene que ser igual a menos x2 más 1. Con lo cual, la solución de nuestro sistema S va a ser el conjunto de todos los x pertenecientes a R3, tales que esos x se van a escribir como menos x2 más 1 en la primera coordenada, x2 la segunda coordenada y x2 menos 1 en la tercera coordenada, y tenemos que aclarar que esto es con x2 perteneciente a R. Claramente, lo que nos dio como resultado efectivamente es una recta. En nuestro ejemplo número 2, nuestro sistema S es un sistema que tiene 4 ecuaciones y podemos ver que como llegamos de x1 a x4, tiene 4 incógnitas, es un sistema cuadrado de 4 por 4 y entonces su matriz ampliada sería 1, 3, 1, 0 y menos 1, 0, 1, 1, 2, 1, menos 2, menos 5, menos 1, 2 y 3, y finalmente 2, 7, 3, 2 y menos 1. Esta entonces es nuestra matriz ampliada, no está escalonada, hay que escalonarla. Y entonces vamos a la fila 3 sumarle 2 veces la fila 1 y a la fila 4 vamos a sumarle menos 2 veces la fila 1 para lograr los ceros en los lugares que nosotros necesitamos. Entonces nos va a quedar 1, 3, 1, 0 y menos 1. Nos va a quedar 0, 1, 1, 2 y 1. Y cuando hacemos las cuentas, nos va a quedar la tercera fila 0, 1, 1, 2 y 1. Y la cuarta fila 0, 1, 1, 2 y 1. Obviamente, lo que vamos a hacer es fila 3 más menos una vez la fila 2 y fila 4 más menos una vez la fila 2. Y entonces lo que vamos a obtener es 1, 3, 1, 0 y menos 1, 0, 1, 1, 2 y 1, y luego todos ceros. Y entonces esta sería la matriz escalonada correspondiente a la matriz ampliada del sistema S. Claramente podrías haber eliminado directamente sin hacer la cuenta F3 más menos F1 más menos una vez F2 y F4 más menos una vez F2. Podrías haber eliminado esta fila y eliminado esta fila, pero te sugiero que escribas la matriz ampliada de esta manera, porque lo importante es que tenemos que saber ahora que el rango de A nos da lo mismo que el rango de M, y que en este caso vale 2, que N
es igual a 4 y que como n es mayor que el rango de A y el rango de M, entonces el teorema de Roger-Frobenius nos dice que esto es un sistema compatible, tiene solución, pero es indeterminado, tendrá infinitas soluciones. Para poder encontrar cuál es la solución, es interesante mirar este bloquecito que tenemos acá y que tenemos un 0 en este lugar y un 0 en este lugar. Por lo tanto, es interesante de la segunda fila despejar el x4. Fíjense que la ecuación sería x2 más x3 más 2 veces x4 igual a 1. Y uno por ahí no hubiera despejado el x4, hubiera despejado el x2 o el x3. Y fíjense que si uno despeja el x4, nos queda 2 veces x4 igual a menos x2 menos x3 más 1, y dividiendo por 2 queda que x4 tiene que ser igual a menos un medio de x2 menos un medio de x3 más un medio. Y en la otra ecuación, que la escribimos como x1 más 3x2 más x3 igual a menos 1, despejamos el x1 y nos queda x1 igual a menos 3x2 menos x3 menos 1. Y no tuvimos que hacer, como en el ejemplo anterior, una sustitución. Por lo tanto, podemos decir que la solución de nuestro sistema S es el conjunto de todos los x pertenecientes a R4, o sea que nuestros x son x1, x2, x3, x4, tales que esos x se pueden escribir de la siguiente manera, o se tienen que escribir de la siguiente manera. Menos 3x2 menos x3 menos 1 en la primera coordenada, x2 la segunda coordenada, x3 la tercera coordenada y menos un medio de x2 menos un medio de x3 más un medio, la última coordenada, y obviamente tenemos que aclarar que esto es con x2 y x3 pertenecientes a R. Esto es, en esta solución nos quedó algo que depende de dos parámetros. Podemos ver que esos dos parámetros podríamos habernos dado cuenta que salen de la resta de n, 4, y el rango de a y m, que vale 2. En el ejemplo anterior nos quedó todo en función de un parámetro, porque teníamos n igual a 3 y rango de a igual a rango de m igual a 2. Si hacíamos 3 menos 2, nos daba 1, y por eso en el ejemplo anterior dependía de un único parámetro. Para finalizar con el video, vamos a trabajar con el ejemplo número 3. Este ejemplo número 3 se corresponde a un sistema también de 4 ecuaciones, pero si lo miramos, llega solamente de x1 a x3, por lo tanto es un sistema que tiene 4 ecuaciones y 3 incógnitas. Y entonces vamos a armar su matriz ampliada de la siguiente manera. Obviamente, en los casos anteriores, elegimos el orden que ya estaba dado en esos sistemas porque fue fácil el escalonamiento. Pero en este caso, fíjense que va a resultar más simple reordenar las ecuaciones y decir, por ejemplo, que la primera fila la construimos con la ecuación que tenemos en el lugar 2, que sería menos 1 para x1, menos 3 para x2, 0 para x3 y 0 para el resultado. Luego podemos poner la tercera ecuación, 1 para x1, 8 para x2, 1 para x3, menos 1 para el resultado. Y luego podríamos poner la primera, 2 para x1, 1 para x2, menos 1 para x3, 1 para x4 y finalmente 3 menos 1, dije x4 era el resultado, perdón, menos 2
y 2. Recuerden que cada uno puede armar la matriz ampliada de la forma que le parezca más sencilla, porque habíamos visto que el orden en que poníamos las ecuaciones no cambiaba la solución del sistema, me generaba un sistema equivalente. De esta manera, uno puede ser acá F2 más F1, acá puede ser F3 más 2 veces F1, y acá puede ser F4 más 3 veces F1, y entonces lo que va a obtener es menos 1, menos 3, 0 y 0. La primera fila queda tal cual está. Cuando hacemos la cuenta, para la segunda fila vamos a obtener 0, 5, 1 y menos 1. Para la tercera fila nos va a quedar 0, menos 5, menos 1 y 1. Y para la última fila nos va a quedar 0, menos 10, menos 2 y 2. Y entonces vemos que, como en el ejemplo anterior, estas tres últimas filas son proporcionales entre sí. Como ya habíamos analizado, podemos hacer las operaciones o simplemente saber que podemos eliminar esta fila y eliminar esta fila, pero vamos a recordar entonces que vamos a escribirlo como corresponde, que es de esta manera: menos 1, menos 3, 0, 0, 0, 5, 1 y menos 1. Y vamos a escribir esas filas que eliminamos, las vamos a escribir como filas nulas, simplemente para poder calcular bien el rango de A, el rango de M y clasificar entonces el sistema para ver no solo si el sistema tiene o no solución, sino que además podemos ver de cuántos parámetros dependerá la solución. Y entonces lo que vemos es que el rango de A nos da lo mismo que el rango de M, igual a 2. Recordemos que el rango era la cantidad de filas no nulas que quedaban en las matrices, que N es igual a 3, y entonces como el rango de A es igual al rango de M, pero es menor que N, el teorema de Roger-Frobenius nos dice que esto es un sistema compatible indeterminado. Y entonces vamos a dar un pasito más hacia adelante y vemos que estas ecuaciones en R3 eran ecuaciones de planos. Entonces tenemos 4 planos, estamos buscando la intersección de esos 4 planos y todo se redujo a calcular la intersección entre solo 2, que son los que nos quedaron en el sistema equivalente. Lo voy a escribir para que quede claro que nuestro sistema S' equivalente ahora estaría solamente formado por la ecuación menos x1 menos 3x2 igual a 0 y la ecuación 5x2 más x3 igual a menos 1. Y entonces volvemos al ejercicio del principio. Esto resultó equivalente a una intersección entre dos planos que no tienen normales proporcionales entre sí. La del plano 1 sería menos 1, menos 3, 0, o una de las normales de ese plano. Las del plano 2 o una de las normales del plano 2 sería 0, 5, 1. No son proporcionales. La intersección evidentemente tiene que dar una recta. Y entonces podemos, igual que en el ejemplo que analizamos hace un ratito, mirar este paquetito de acá con un 0 ahí y un 0 ahí, y entonces lo más simple es despejar en la primera ecuación x1 y en la segunda ecuación x3, ambos nos quedarán en función de x2. Si despejamos, nos queda menos x1 igual a 3x2, o lo que es lo mismo, x1 igual a menos 3x2, y en x3, si despejamos, nos queda x3 igual
a menos 5x2 menos 1. Y entonces vamos a decir que la solución del sistema S es el conjunto de todos los x pertenecientes a R3, tales que esos x se van a escribir de la siguiente manera. En la coordenada x1 va menos 3 veces x2, en la coordenada x2 va x2, y en la coordenada x3 va menos 5x2 menos 1. Obviamente esto con x2 perteneciente a R, y entonces efectivamente vemos que la intersección era una recta. Bueno, espero que les sirva. Recuerden entonces, método de Gauss te pide armar la matriz ampliada del sistema. La podés armar de la manera que más te guste o de la manera que te resulte más eficiente. Luego, usar las operaciones elementales para escalonarla. Una vez que terminaste de escalonarla, si la querés escalonada, reducida en filas, lo podés hacer. Pero una vez que terminaste el proceso de escalonamiento, te sugiero ver cuánto vale el rango de A, cuánto vale el rango de M y cuánto es n el número de variables para usar el teorema de Roger-Frobenius y saber dónde estamos parados, si vamos a tener solución o no, y si tenemos solución, si será única o si serán infinitas, y recién luego de eso empezar a resolver el sistema despejando en ese sistema que tiene resolución inmediata de la manera más fácil posible. Bueno, espero que les sirva. Nos vemos en el próximo video.